Buenas noches. Un televidente que nos ha visto la semana pasada por primera vez me preguntó por qué digo buenas noches si él lo ha visto el miércoles a la tarde. Porque el programa originalmente sale a esta hora, es decir, los lunes a las 23. Después lo repiten los martes a las 18. 5 veces, sale 5 veces por semana. 5 veces por semana, o sea que yo digo buenas noches, pero ustedes lo pueden ver de día, de madrugada, a la tarde, no importa. De todas maneras, tengan ustedes buenas noches, estamos de nuevo por Canal C, el canal de Córdoba, con palabra de honor. Tenemos como invitado a alguien que ya ha estado en el programa, es legislador provincial y es el doctor Aurelio García Elorrio. Bueno, con Aurelio vamos a hablar de varios temas muy importantes, Prudencio. Primero vamos a cerrar el tema del gasoducto, que hablamos con él el año pasado y ahora hay grandes novedades. Así es. Segundo, vamos a hablar del narcotráfico en Córdoba. Y tercero, vamos a hablar de la pauta publicitaria del Estado. No sé si te suena ese tema a vos. Me suena, es un tema que algún interés tengo. El tema del narcotráfico es importante porque dicen algunos por ahí y repiten lo que alguna vez dijo Carlos Menem. En Córdoba no hay problema con la droga, se consigue en todos lados. Adelante entonces. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Hemos dicho más de una vez que desde el 10 de diciembre del año pasado se respira en la Argentina un clima distinto, es decir, no hay ya esa crispación que advertíamos durante los últimos 12 años, de perpetuo enfrentamiento, de esas agresiones que venían del más alto nivel de gobierno y que generaban en la sociedad argentina enfrentamientos, resquemores, rispideces. Se respira un clima más tranquilo, lo cual no quiere decir que las cosas necesariamente vayan a hacerse bien, sino que por lo menos el clima ha cambiado y eso ayuda, evidentemente. Y una de las cosas que ha cambiado realmente en forma sorprendente es el clima que se vive en el Poder Legislativo Nacional, en el Congreso de la Nación. El último acontecimiento importante, que ha sido realmente una noticia que a todos nos ha sacudido, que ha sido la ruptura, la partición del bloque CAC, es decir, el bloque kirchnerista, es uno de los, digamos, de los elementos más contundentes que pone en evidencia este cambio de clima al que me refería. Porque demuestra, por un lado, que en el peronismo hay gente sensata que no está dispuesta a acompañar a un grupo de gente para quienes hacer política es salir a las plazas a gritar, pedir por la libertad de delincuentes comunes que están presos o tratar de poner palos en la rueda y piedras en el camino a un gobierno que recién se inicia, tratando incluso de echarle la culpa de todos los males residuales que han dejado ellos después de 12 años de gobierno. Pero yo creo que lo más importante no es solo habernos librado de estos obstaculizadores o haberlos por lo menos disminuido su capacidad de fuego y de daño, sino que esto abre la posibilidad de recuperar de una vez por todas la democracia republicana, de la cual el Parlamento es sin duda alguna la institución más compicua, la representación más cabal de ese sistema que hemos tenido en la Argentina, pero que no lo hemos sabido cuidar, no solo ahora, sino en muchas ocasiones. Cuando en un Congreso, en un Poder Legislativo, hay una mayoría hegemónica que no deja lugar para que las minorías intervengan en el debate y puedan contribuir a la sanción de leyes que salgan como resultado de acuerdos y que en definitiva puedan tener duración en el tiempo, que sean sustentables, que es el adjetivo que tanto se usa hoy, ese hegemonismo, esa mayoría que impone su condición de tal sin dejar a los otros que ni siquiera expresen sus ideas, le hace un daño inmenso al sistema republicano. ¿Por qué? Porque el ámbito a donde precisamente se supone que debe haber reflexión, que debe haber deliberación,
que debe haber opiniones diversas porque hay representaciones diversas, se convierte simplemente en lo que se suele llamar la escribanía del Poder Ejecutivo. Esas mayorías hegemónicas hoy no existen y se le abre al Congreso la posibilidad de dejar de ser esto, de sacarse de encima este estigma que en los últimos años se ha ganado. ¿Cuál es? Yo le pregunto, por ejemplo, si yo le pregunto a 10 argentinos, y 10 argentinos preparados, personas que han tenido estudios, ¿cuál es el poder de los 3 poderes del Estado que debe establecer y fijar las políticas? Y yo les aseguro que 8 o 9 de cada 10 me van a decir el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación. Y están equivocados. Las políticas las fija el Poder Legislativo, las fija el Congreso o en el caso de la provincia la legislatura, y lo hace a través de leyes. El Poder Ejecutivo, como su nombre le indica, es un ejecutor, es el que cumple y hace cumplir las leyes. Es decir, tiene la capacidad, digamos, de tomar iniciativas y tomar decisiones en el ámbito administrativo, es decir, en el ámbito de aplicación de las leyes que sanciona el Poder Legislativo. Pero el que sanciona las políticas, el que dicta a través de leyes cómo se van a manejar los recursos públicos en las distintas áreas, es el Poder Legislativo, a través de todas sus leyes, pero fundamentalmente en lo que hace los recursos económicos de la ley de presupuesto, que por supuesto en los últimos años se convirtió en una ficción, en una burla. ¿Por qué? Porque en definitiva se le daba al Poder Ejecutivo facultades para modificar esa ley, la ley de leyes, como bien se la llama, y hacer del presupuesto lo que se dé la gana y gastar como quiera. En definitiva, el Congreso estaba pintado porque no cumplía su rol. Tenemos de nuevo la oportunidad de que el Congreso vuelva a cumplirlo. Además, es necesario que para que un país en el tiempo pueda perdurar en las buenas políticas, que esas políticas sean el resultado de un acuerdo, lo que se llaman políticas de Estado, es decir, que trasciendan la gestión circunstancial de un gobierno. Y para que eso sea posible es indispensable ese diálogo, esa deliberación, esa negociación que no tiene nada que ver con el negociado, que no tiene nada que ver con el toma y daca, votame esto y yo te doy tal cosa, sino simplemente a negociar en el buen sentido de la palabra, es decir, buscar acuerdos para que las leyes reflejen ese pensamiento plural que hay en el Congreso, en definitiva un reflejo del pensamiento plural que hay en la sociedad, y las leyes duren en el tiempo porque no fue una mayoría circunstancial la que lo impuso, sino un acuerdo entre las partes que componen el Poder Legislativo. Pero además sirve para devolverle al pueblo, devolvernos a los ciudadanos la fe en las instituciones republicanas. Esta crisis de representatividad de la que mucho se habla, y es cierta, la palpamos, la estamos evidenciando todos los días, es producto del hecho de que el Poder Legislativo no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha satisfecho las expectativas que en él se depositan en un sistema democrático y republicano. Devolverle al pueblo la fe en sus instituciones y sobre todo en la institución legislativa es un imperativo y tenemos, reitero, la oportunidad de hacerlo. El populismo entiende la representación legislativa como una mera formalidad que hay que cumplir para que no digan que es una dictadura. Y en definitiva, ustedes van a advertir que los partidos populistas tratan de hacer las listas de candidatos a legisladores con personas poco destacadas, pero bien obedientes. Es decir, individuos, hombres y mujeres que están dispuestos a aceptar la orden que recibe del gobernante de turno, sobre todo cuando están en el gobierno, ocurre esto cuando son oficialismo, y que solo necesitan 2 neuronas, una neurona auditiva para escuchar la orden y una neurona motora para levantar la mano o bajarla. Es decir, personas que no cumplan el rol que se les ha asignado al elegir los diputados, senadores o lo que fuere, sino que simplemente convalidan las decisiones que otros les ordenan y votan no lo que sus conciencias les dictan, sino lo que el mandamás de turno les manda. Esto no ha sido solo en el ámbito de la nación donde se ha dado también en la provincia de Córdoba, y mucho, lo hemos visto. He tenido el privilegio de integrar el Poder Legislativo durante 12 años, y no era tan grave como es ahora, pero ya existía. Ya había muchos ejemplos de gente que estaba allí simplemente a cumplir órdenes ajenas. Y además se consolidó una institución que a mi juicio es perversa, porque va de contramano con lo que se supone que debe ser la esencia de ese poder.
que es precisamente su condición de colegiado, el cuerpo colegiado, su pluralidad, que se llama disciplina partidaria. La disciplina partidaria es un invento del populismo según el cual los bloques en que se divide la legislatura o el Congreso deben votar todos unánimemente. Todos deben votar igual dentro de un mismo bloque, con lo cual la conciencia del legislador no juega ningún papel. El legislador no vota lo que su conciencia le dice que es bueno para la sociedad, sino lo que el bloque o quien fuere le ordena que debe hacerlo. Hay que terminar con esa institución perversa de la disciplina partidaria. Y miren ustedes lo que ocurre en otros países. Les voy a dar un ejemplo que es la república más antigua que hay en el mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Más allá de la simpatía o antipatía que a cada uno le produzca o los defectos que les encontremos que los tienen. Evidentemente el sistema republicano allí funciona. Vean cómo votan demócratas y republicanos en distintos proyectos de ley. No hay uniformidad de bloque en absoluto. Y eso existía aquí en Córdoba. Lean alguna vez, si tienen ocasión, el libro del diario de sesiones de la Convención Constituyente de Córdoba de 1923 y van a ver cómo los miembros de un mismo partido votaban de manera diferente y nadie se rajaba las vestiduras. Como el presidente de la convención, el doctor Rafael Núñez, ya que había sido gobernador incluso de la provincia, bajaba del estrado para poder hacer uso de la palabra y sentarse en una banca y contradecía lo que acababa de decir un correligionario de él, de su mismo partido, y nadie se escandalizaba, era lo normal. Ahora no. Además, se han consolidado ya y se les ha dado rango constitucional a aberraciones antirrepublicanas en el Poder Legislativo, como por ejemplo los decretos de necesidad y urgencia y la delegación de facultades. Ya he hablado en alguna oportunidad del daño que nos hizo en ese aspecto al sistema republicano la reforma de 1994. Yo creo que por el momento es difícil pensar en una nueva reforma, el país está con urgencias, pero no nos olvidemos que lo urgente no debe hacernos perder de vista lo importante. Tenemos que tener a la vista una reforma constitucional no para favorecer la reelección del gobernante de ese momento, sino para poder restablecer los valores republicanos y aprovechar estas circunstancias para que el país de nuevo despegue y salga hacia adelante. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Como les dije en la presentación, Aurelio García del Orrio no es una persona nueva en este programa, ya ha estado una o dos veces. Dos veces. Dos veces. Pero como es uno de los legisladores más activos que tiene la provincia de Córdoba, lo volvemos a invitar porque siempre está presentando proyectos que generan debates y abre la discusión sobre temas interesantes. Bienvenido nuevamente, Bienvenido, Aurelio. Un gusto estar con ustedes. Antes de hacer la primera pregunta, Prudencio, no dije el horario del segundo día. Nuestro programa va los lunes a las 23, los martes a las 16 y después... A las 18 me dijeron. A las 18, sí. Perdón.
Era para ver si estabas atento, Prudencio. Y después, 3 veces más de acuerdo a la programación del canal, que es variable. Doctor García Elorrio, bienvenido, y va la primera pregunta, que se engancha con su visita anterior. En una visita tuya anterior, vos hablaste de este problema tan grave de la corrupción en Brasil, que de alguna manera el coletazo le pegaba a una empresa cordobesa vinculada con los contratos del gas en el norte de Córdoba. Creo que hay novedades, se ha expedido el fiscal anticorrupción. Querría saber si vos estás de acuerdo con lo que el fiscal dice, que no hay motivos para seguir adelante. Sí, si recordamos un poco a la audiencia, en el año 2008 se licitaron los gasoductos, los mismos que se van a volver a licitar ahora, porque aquella licitación del 2008 se cayó. Y la licitación del 2008 la ganaron. Se presentaron casi todas empresas brasileñas, que son, casi todos están presos ahora, porque son todo ese tema que se armó en Brasil en torno a que eran contratistas de Petrobras. Entonces la mayoría están sus directivos presos. ¿Que en Brasil los empresarios corruptos van a la cárcel? Sí. Qué curioso. Sí. Entonces... Qué país raro. Entonces, la licitación de Córdoba la ganó una empresa, Andrade y Gutiérrez, que están presos, te repito, y asociada a una empresa Britos, que era una empresa que, según Carsten, el dueño de Collector, esa empresa que debía ser de la Sota, porque Carsten decía que de la Sota y Miró era una misma cosa. Y en segundo lugar salió una empresa OAS, asociada a Electroingeniería. ¿Está claro? Esa es la que salió segundo. O sea, la empresa apichonada con el gobierno de Córdoba salió primera, y la que estaba apichonada con el gobierno nacional salió segunda. Ambas asociadas a brasileños. Pero ve aquí que en el 2014, en la investigación brasileña que se está haciendo en Curitiba, por los negociados que hay en torno a Petrobras, el arrepentido, un señor Yusuf, canjeó con el juez de Curitiba, canjeó su libertad si le daba la información de todo lo que ahí había pasado. Entonces, ahí aparecieron la licitación del 2008. Apareció entre las que el señor Yusuf le reconocía a la justicia brasileña que había intervenido en una coima. O sea que teníamos todo. Y como el señor Yusuf tenía la obligación acordada con el juez de Curitiba de decirle verdad de todo, si no lo condenaba por los 750 hechos de coima, nosotros decíamos, por fin, mi perro atrapa una mosca. Aclarémosle un poco al televidente para que no le queden dudas. En esa coima, ¿quién sería el coimero y quién habría recibido la coima? Es decir, ¿qué sentido tiene pagar coima en este caso? Explica un poco cómo el sentido, o sea, dentro del listado de 750 coimas que el señor Yusuf reconocía, estaba un pedido de la empresa OAS, la que salió segunda en la licitación, asociada a Electroingeniería. Esta gente le ofrecía al intermediario pagarle 60 millones de reales a las autoridades públicas de Córdoba que decidían esto, si le adjudicaban los gasoductos de la provincia de Córdoba. Norte cordobés. No, es de todos. Ahora, Aurelio, ¿por qué el fiscal anticorrupción dice que no tiene elementos? Entonces nosotros dijimos, por fin mi perro atrapó una mosca, y nos fuimos al fiscal anticorrupción de la provincia de Córdoba. Dijimos, bueno, esta gente, sabíamos que el fuero anticorrupción un poco fue creado para hacer de carrera de obstáculo a la corrupción del gobierno, o sea, para impedir que se los investigue. Pero dijimos, esto es tan fuerte, o sea, ya está, acá está escrita, está el monto, o sea, y el arrepentido, si no dice la verdad, lo tienen que fusilar. Y ustedes pidieron que se librara un exhorto a la 9 justicia. veces. Prudencio, y no 9 veces los legisladores le hemos pedido al señor fiscal anticorrupción que lo libre. Y no lo hizo. No lo hizo. Ahora, no lo hizo. Cuando se lo pedimos la 9ª vez, que fue ahora en febrero, el joven que fue a llevar la presentación le dije, y no venga más por esto, porque ya la archivamos en diciembre. Aurelio, ¿quién controla al fiscal anticorrupción cuando no cumple lo que debe cumplir? Y de la Sota. El gobernador. Claro, porque el gobernador se hizo designar ahí, en la Fiscalía Adjunta, para controlar
esto a un joven de apellido David, creo que es, que no le daba constitucionalmente las condiciones. Yo me acuerdo que me opuse en la legislatura y ha sido ministro de Justicia de la Sota, etc. O sea, al que yo me tendría que enojar es con este señor David, que es el que los dirige a estos más jóvenes. Ahora, ¿por qué a tu criterio la prensa no toma y sube este tema que sería un escándalo? No, si bueno, es como vos estás contando. No, lo están tomando, porque digamos, esto ya no lo... A ver, esto... El tema de Brasil afectó a Venezuela, a Panamá, a Costa Rica, porque había licitaciones de Petrobras en todos lados, y a los gasoductos de Córdoba. Todos los otros países han mandado sus fiscales a averiguar, han mandado exhortos. Córdoba. Y esa licitación se hizo, dices vos, en el año 2008. 2008. O sea, ¿gobernaba quién? José Manuel Schiaretti, el actual gobernador. Schiaretti, sí. O sea que hoy Schiaretti estaría arreglando las cosas que, digamos, las desprolijidades que se habían cometido en aquel momento. Pero, a ver, es que la licitación la adjudicó Schiaretti, pero la ganó la empresa de la Sota, porque esa empresa Britos, por dichos del dueño de Collector, que el señor Miró, que era el dueño de esa empresa, era la misma persona con De la Sota. Además ocupaba un cargo en el gobierno de la provincia, de Sí, la delegación en Buenos Aires, y decían que era el hombre que manejaba. El jefe de la ASIF. O sea, evidentemente, sí, a Schiaretti le ha tocado lidiar con todo esto. Y ahí viene la historia, porque la pregunta del $1.000.000, ¿por qué termina pidiendo la coima el segundo y no Andrade, que era el primero? El primero no hay constancia de que haya pedido coima. ¿Por qué la pide el segundo? En primer lugar, todas estas empresas estaban cartelizadas, venían juntas, o sea... Claro. El primero era más tímido, decís Sí, vos. y el segundo estaba asociado con electroingeniería. Y yo creo que se jugaron a que el gobierno nacional que el gobierno nacional los ayudaba a ellos. Claro. Pero después se ve que hubo una travesura acá en Córdoba y se la llevó la empresa de la Sota la obra. Y después la Nación no firmó nunca los avales para la... Porque no se le habían dado a electroingeniería. Por eso se cayó la licitación. No Sí, sé, por eso ya... se cayó, por eso Ahora se cayó, vos, sí. No, la creo- licitación Sí. se cayó porque no le dieron No le los dieron los avales avales, sí. de la coparticipación. Aurelio, yo creo haber leído de que el gobernador estaría por firmar la adjudicación. Estoy No, confundido. bueno, ahora viene, como todo eso se cayó, lo del 2008, ahora hacen la licitación nuevamente y le adjudican a 2 empresas chinas y a una de las empresas brasileñas. Pero mira qué curioso. Las 2 empresas chinas, una viene asociada ¿con quién? Con electroingeniería. La otra, Odebrecht, la brasileña, son de los presos, o sea, del mismo grupo de... ¿Y por qué la presentaron ante el fiscal anticorrupción sabiendo que no era un hombre muy activo y no ante un fiscal de instrucción, por ejemplo? ¿Por qué no? Porque la competencia de la corrupción administrativa es esa. O sea, nosotros aceptamos las reglas del juego. O sea, somos legisladores de un sistema democrático. Lo que pasa, sabemos que vamos a un terreno difícil, pero no queda ahí. O sea, nosotros sabemos los obstáculos que nos van a poner, pero nosotros preferimos apostar al sistema y lo vamos a seguir al tema. Y fíjate vos, es mucho más profundo el tema de la corrupción en el Poder Judicial. Porque cuando al señor David le dimos el acuerdo, Prudencio, que yo me opuse ferozmente, vinieron a hacer, a la comisión de acuerdos que yo integro, vinieron a hablar maravillas de David, miembros del Superior Tribunal de Justicia, miembros de la Asociación de Magistrados, cuando sabían que ese señor no podía ir a ese cargo, ¿me entendés? O sea, el tema, los acuerdos entre el Poder Político y el Poder Judicial están ahí y yo lo he visto con mi ojo. No hay argumento, y entonces los fiscales anticorrupción de alguna forma tienen sus colchones donde se apoyan. Bueno, Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Magnífico. Ibáñez Padilla Inmobiliaria. 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16. Teléfono 351-519-4544.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Hay un tema, Aurelio, que Eduardo dice que yo tengo una suerte de obsesión con eso, y es probable que así sea, porque es un tema que me preocupa seriamente. Lo que yo considero un acto de corrupción, la utilización de los recursos públicos en la publicidad y propaganda del Estado en beneficio personal de los gobernantes. Este señor José Manuel de la Sota, que ha tapizado la provincia de sus imágenes diciendo cumplimos, que le ha llamado a la gobernación con su propio apellido, ya no se llama Córdoba, y que ha gastado, no sé, una cifra que vos lo dirás, extraordinaria en una provincia que ha entrado en déficit después de muchos años, ha cerrado con déficit. ¿Qué pasa en el Poder Legislativo? Porque yo sé que vos presentaste un proyecto de ley. Nosotros ¿No se trató? Lo hemos peleado a eso, a De la Sota, todo lo que hemos podido. Lo que pasa, bueno, volvemos a caer lo mismo, el problema del fuero anticorrupción. El año pasado, el 15 de febrero, las Sierras Chicas y buena parte de la geografía de Córdoba sufrió el impacto brutal de las inundaciones. ¿Sabes cuánto gastó el gobierno de la Sota en el año 2015 en publicidad y propaganda? La administración central, solo la administración central tenía comprometido hasta el 30 de septiembre del 2015, 375 millones de pesos. Calcularle, proyectarle lo que faltaba el último trimestre, se pasaban de 500. Y todavía no sabemos lo que han gastado por las agencias, porque como no las podemos ver, esas agencias se han hecho un poco para que nadie las toque, pero el otro día que hemos aprobado un fondo para las Sierras Chicas, ahí donde se ve la brutalidad de lo que ha hecho el gobierno con esto. ¿Cuánto es ese fondo? No, ese fondo va a disponer, hemos creado un fondo de emergencia que va a tener por año 600 millones de pesos para... O sea que lo que gastó en el año 15... En propaganda. Lo que gastaron en esto. En propaganda propia, eso propia. es peor, ¿no? O sea, no pararon, aún Córdoba estaba destruida, no pararon. Y siguieron gastando. Y la semana pasada, cuando hemos aprobado este fondo, me acuerdo del legislador del gobierno que lo planteaba, decía, sí, porque a nosotros se nos parte el corazón, queremos tener un sistema rápido para ayudar a la gente. Bueno, si se te partía el corazón, hubieras dejado de gastar esto. Por favor, No. Es un corazón muy sensible. Es un corazón muy sensible. Oye, y el proyecto de ley que vos presentaste, que creo que era semejante al que está en la Nación, la ley de ética de la administración pública, que prohibía la utilización de retratos, nombres de gobernantes o funcionarios en la propaganda oficial. Prohibía estrictamente. ¿Qué pasó? ¿No se trató? No, olvídate, Prudencio. Mientras haya este sistema de gobierno de Unión por Córdoba, olvídate, eso no lo van a tratar nunca. ¿Ni en comisión? No, ni en comisión, no. ¿Y en la Nación se podrá gestionar eso? Ya está vigente la ley. Yo creo que... La ley 18.550, creo que no me acuerdo bien. Vigente? Artículo 47, sí, No, pero está vigente en el texto, pero no se cumple, por supuesto. Yo creo que no, pero a ver, ahí se muestra la insensibilidad absoluta, ¿no? Porque la gente quejándose a la Nación que la Nación no les cumplía, y la Nación veía lo que estos gastaban en publicidad y propaganda, por eso claro, te digo. ¿cómo les va a cumplir? Aurelio, tenemos que pasar a otro tema, nos quedan 3 minutos, narcotráfico en Córdoba, pero quiero hacer hincapié en algo que yo sé que vos estás trabajando, que es un proyecto
para controlar no la oferta, que hay que controlarla, sino la demanda de la droga, que es de alguna manera un proyecto en comunidad con las distintas instituciones de la comunidad, valga la redundancia, para rescatarle y darle sentido a la vida a los jóvenes. Sí, como lo hemos dicho varias veces, el problema de las drogas tiene 3 puntos: oferta, demanda y la cuestión sanitaria. En materia de oferta, Córdoba cada vez peor, porque crearon una policía antinarcotráfico para distinguirla de la policía de la provincia. Procesados. Y la maneja David, porque se le han dado a la Fiscalía General, y entonces la maneja de la SOTA a través de David. ¿Y están presos y procesados? No, esos son... No, te explico. Había una policía provincial manejando el tema de las drogas. Se la quitaron a la policía de la provincia y crearon una policía distinta, que iba a estar en el fuero del Poder Judicial. Todos confiamos que el Poder Judicial lo iba a manejar, pero la SOTA, más vivo que todos nosotros juntos, lo designó a David acá, de fiscal adjunto, y ese es el que realmente está manejando la policía antidroga. Ahora, ¿cuál es el verdadero objetivo de hacer eso a tu criterio? El verdadero objetivo es que atrás de este tema, el que maneje la represión del narcotráfico maneja un montón de expectativas. Dejémoslo ahí. Un montón de expectativas. Entonces sigamos avanzando. Pero, a la demanda. O sea, que ellos no hagan las cosas no quiere decir que nosotros no nos demos cuenta. ¿Me explico? Bien. O sea, bien. En materia de represión del narcotráfico, Córdoba va cada día peor porque el gobierno, las autoridades políticas no le sueltan la mano al tema del narcotráfico. Mientras no se lo suelten, esto no se arregla. Bueno, vamos a la demanda. En el tema de la demanda, está tan masificado en el territorio el negocio del narcotráfico, hay tantos chicos en riesgo destruyéndose, tanto y tanto y tanto y tanto, que la única forma que nosotros vemos es una asociación entre el Estado y la sociedad y la comunidad. ¿Para qué? Para recuperar territorio y trabajar sobre qué. Si la sociedad se le pega al Estado, se acabó el clientelismo. ¿Por qué? Porque no van a poder hacer clientelismo. Entonces, asociado el Estado en políticas de Estado con la sociedad, a través de mesas territoriales, nos garantizamos que ahí sí se van a bajar programas para que los chicos tengan proyecto de vida. Mientras miles y miles de chicos de todos los sectores sociales de esta provincia no tengan proyecto de vida, no hay forma de enfrentar el problema de las drogas. Bueno, vamos a tener que hacer un programa e invitarte para hablar de este tema, porque el tiempo es un tirano, ahora se nos ha terminado. Pero por lo menos está planteado y el televidente sabe que hay gente que se está ocupando de esto. Son la única persona que ha atacado la demanda, por lo menos que yo conozco. Sí, estamos trabajando. Hay que rescatar también a este chico García... García Díaz, Sebastián García Díaz, que también en su momento quiso hacer algo, se equivocó. Hay mucha gente que quiere hacer esto. El gobierno quería también lo mismo y se dio cuenta. Hay mucha gente que quiere hacer esto, incluso en la policía, gente de bien en la policía. El problema que el poder político dice, esto yo no lo suelto. Claro. Bueno, ahí está la labor nuestra. Se nos acabó. Gracias, Aurelio. A tu orden. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El año pasado yo me ocupaba fundamentalmente del tema de la opinión pública. La opinión pública, de alguna manera, es el símbolo del paso de la masa a la comunidad. La masa se convierte en comunidad cuando la gente empieza a expresar lo que piensa. También hemos hablado de otros niveles en términos organizacionales. El tercer nivel, que es el paso del país a la nación. El país pasa a la nación cuando aparece un gobierno independiente aceptado voluntariamente por casi todos. El cuarto paso es el traspaso de la nación a la república. Eso ocurre cuando ese gobierno independiente se divide en tres. Nadie tiene la suma del poder y entonces el ícono es el Congreso, lo que decía Prudencio en su editorial. Ahora vamos a hablar del segundo paso que no he hablado nunca, porque es un tema tan espinoso que no me he animado a tratarlo nunca, y ha llegado el momento. Es el paso de la barbarie a la civilización. Y en ese paso, la institución es el juez. ¿Cuándo se da ese paso? Cuando los individuos que viven en la barbarie deciden dirimir sus problemas, no a través de conflictos entre ellos, sino a través de la decisión de un tercero que es imparcial, y esa decisión no se discute. Ahí aparece el juez. Fíjense ustedes que el juez es una institución tan antigua que es más antigua que la ley. La ley se institucionaliza oficialmente en el periodo romano, y el juez es muy anterior. ¿En qué basaba entonces el juez su fallo? Normalmente lo basaba en el sentido común. Piensen ustedes en los fallos salomónicos. El sentido común es anterior inclusive a la ley. Primer corolario. En términos generales, no hablo de algún tema puntual técnico que puede ocurrir. En términos generales, si la ley no es paralela al sentido común, algo huele mal en Dinamarca, queridos amigos. Y en la República Argentina, hace casi 100 años, nosotros estamos en la barbarie, no tenemos ley. Cuando digo esto, me estoy refiriendo, obviamente, que a la justicia federal. Y cuando hablo de jueces, estoy refiriéndome a los jueces en todas sus categorías y a los fiscales en todas sus categorías. ¿Por qué no tenemos ley? No tenemos justicia, no ley, perdón, me he equivocado. No tenemos justicia. ¿Por qué vivimos en la injusticia? Entendiendo in por no. ¿Por qué vivimos en una barbarie donde no hay justicia? Porque los jueces son acomodaticios, alineados, militantes, corruptos, cobardes, lentos, trastocados y a veces, gracias a Dios, correctos y en poquísimos casos, heroicos. ¿Cuándo los jueces son acomodaticios? Ejemplo, 6 de septiembre de 1930, revolución de Uriburu. Uriburu, ¿qué hace? Echa a Irigoyen, presidente constitucional, echa a los gobernadores, echa al Congreso, pone el estado de sitio. ¿Y qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La última palabra de los jueces se convierte en acomodaticia. Dice, elabora la teoría de la revolución triunfante, dice como este gobierno es de facto, está gobernando de hecho, entonces tengo que aceptarle sus actos jurídicos porque si no el caos es tan grande que el mal va a ser mayor. Y entonces, una persona llamada José Figueroa Alcorta, que es el único argentino que ocupó los tres cargos,
presidente de la República, presidente de la Cámara de Senadores y presidente de la Suprema Corte, era interino en ese momento, levantó la tapa y liberó a los demonios. ¿Levantó la tapa de qué, Prudencio? Me he olvidado. De la caja de Pandora. Es muy bueno poder tener charlas con Prudencio al lado. Liberó a los demonios. Y desde ese momento hubo 6 golpes de Estado, pero 14 presidentes dentro de los golpes. De manera tal que si dejamos de lado el caso de la sustitución de Viola por Videla, que fue pactado, todos los otros casos, analícenlo, fueron golpes dentro del golpe. Seguimos con los alineados. ¿Qué son los alineados? Aquellos jueces que se ponen en la línea de pensamiento de los mandatarios. Mientras los jueces sean nombrados a la larga o a la corta por el Poder Ejecutivo, analicen cómo se nombran los jueces, siempre va a haber jueces alineados. Y van a ocurrir cosas como esta. Ejemplo de hace poco tiempo, cuando Kirchner comete una doble aberración técnico-jurídica, deroga la ley de obediencia debida. La ley de obediencia debida, para el que sabe algo de cómo funciona el ejército de las Fuerzas Armadas, es la esencia del hecho militar, que el inferior obedece al superior, de manera tal que, salvo en situaciones de aberración que nadie pretende defender, la ley de obediencia debida es la razón de ser de los militares. Deroga esa ley sin entenderla o sin quererla entender, pero además con efectos retroactivos. ¿Qué significa esto? Que vale también para atrás. Eso es una aberración que la Suprema Corte de Justicia aceptó porque estaban alineados. Los militantes. ¿Qué son los militantes? Aquellos jueces que pertenecen ya al partido gobernante que los nombra. Voy a poner 2 ejemplos y no los voy a explicar. La justicia legítima en los jueces y Alejandra Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación. No hace falta más porque ustedes ya lo saben. Los jueces corruptos. ¿Qué son los jueces corruptos? Jueces que fallan porque les pagan, queridos amigos. Y entonces ahí se cae la venda de esta dama que representa la justicia. Los jueces corruptos tenemos muchos casos. Voy a poner un ícono. Cuando se juzgó el enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, que se juzgó en tiempo récord y una aberración que no la voy a explicar porque ustedes la saben. Entonces yo como ciudadano no tengo la prueba, pero tengo la presunción. Los jueces cobardes. ¿Por qué cobardes? Porque tienen miedo por su vida, por la vida de su familia o por su carrera. Eso es muy humano, dicen los amigos en las charlas de café. Vos también harías lo mismo. Es muy humano, sí, yo acepto que es muy humano, pero debe pensarse antes de entrar a la justicia. Una persona que tiene miedo al fuego no puede entrar al colegio, a la escuela de bomberos. Una persona que tiene miedo a las alturas no puede trabajar como instalador de antenas. Una persona que no ha decidido que sea lo que sea la amenaza, va a fallar como corresponde, esa persona no puede seguir la carrera de juez o de fiscal. Jueces lentos, justicia que tarda, ni juzga ni guarda, escribí yo en mi libro de corrupción. La semana pasada se ha dado un fallo donde se declara inocente a un matrimonio que está acusado de matar a su hijo o a su hija hace 14 años. ¿Ustedes creen que eso es justicia? ¿Ustedes creen que es justicia que se la esté juzgando el año pasado a María Julia Alzogaray por hechos de corrupción de no sé hace cuánto? Si la justicia es lenta, hay que cambiarla. Si los abogados son chicaneros, hay que cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque si no, los otros corruptos aprovechan esas circunstancias para que acá no se juzgue a nadie como ha ocurrido en la República Argentina. Los jueces trastocados, los jueces que cambian la interpretación de la ley. Resulta que una violación, si es a oscuras, no es violación porque no se ve el miembro. O una persona que roba un auto en la calle no puede ser acusada de ladrón porque ese auto puede haber sido abandonado.
Entonces las personas que trastocan así las leyes, la interpretación de la ley, son los que más daño le hacen a la justicia. Gracias a Dios tenemos jueces correctos y algunos pocos jueces y fiscales heroicos. Y ahora me voy a dedicar en este último minuto a esto, fundamentalmente al fiscal Nisman. Nisman ha tenido un acto de heroicidad, se ha convertido en un héroe nuestro. ¿Qué apoyo le ha hecho la comunidad a Nisman? ¿Qué actitud permanente? No una vez ir a la plaza, que fue emocionante bajo la lluvia, la cantidad de gente, ya no recuerdo, 600, 700 mil personas. Emocionante, pero un día y se acabó. ¿Qué apoyo sostenido ha hecho la comunidad a sus jueces heroicos para defenderlos, para que no sean atacados o suicidados y para que sigan siendo heroicos? Porque los jueces en el fondo somos humanos. Si la sociedad, la opinión pública, el primer escaño, no se pone a defender a los jueces, el ícono del segundo escaño, queridos amigos, este país no va a pasar al tercer y al cuarto nivel y entonces vamos a quedar en la barbarie y no pidamos, por lo tanto, que vengan inversores, porque el inversor nunca va a un país, elige entre varias alternativas y si no tiene seguridad jurídica se va a otro lado donde la tenga. Entonces es fundamental la opinión pública, caemos siempre a lo mismo, para defender a aquellos jueces y fiscales heroicos que defienden nuestro sistema de justicia y nuestra seguridad jurídica. Es palabra de honor. Es decir, el sábado se cumplieron 103 años de una batalla importante de nuestra historia, en la que el general Belgrano venció a las tropas altoperuanas del general José Pío Tristán en Salta. Me gustaría hacer un recuerdo de esta batalla y sobre todo un recuerdo de la figura de Manuel Belgrano. Para eso es conveniente recordar un poco también cuáles fueron las circunstancias en que esa batalla se libró. 3 años atrás se había producido la revolución de 1810, la llamada Revolución de Mayo, en donde, a semejanza de lo que había ocurrido en la península española con la prisión de Fernando VII en manos de Napoleón, las ciudades más importantes habían creado juntas de gobierno, aplicando la doctrina del padre Suárez, que tomaban la autoridad del rey ausente para conservarla y que cuando regresara volver a dársela. Lo mismo se hizo en Buenos Aires. En nombre de los sagrados derechos del rey, se creó una junta de gobierno que tomaba la autoridad del rey hasta que el rey fuera repuesto. Lo que pasa es que la diferencia estuvo en que las ciudades de España, ninguna de ellas quiso dominar a todo el resto de la península. Pues esta que se hizo en Buenos Aires quiso dominar al resto del virreinato. Y dijeron, bueno, esta es la autoridad, pero no de Buenos Aires, de todo el virreinato. Y lógicamente la mayoría de las capitales, de las ciudades importantes, se negaron. Como ustedes saben, mandaron ejércitos de ocupación, uno de ellos vino a Córdoba, se les dio la orden de... Córdoba resistió, Córdoba no quería someterse a que en nombre del rey gobernara Buenos Aires, y fusilaron a los hombres más conspicuos. Siguió hacia el norte, hizo más o menos lo mismo en el Alto Perú. Castelli, un hombre sanguinario, que había hecho fusilar, alinearse a sus compañeros, hizo lo propio en Potosí con 2 ancianos, Nieto y Sanz, y con el gobernador Córdoba, y cometió el ejército todo tipo de tropelías y barbaridades, violaciones, asesinatos, devastaron templos, se disfrazaron de sacerdotes, persiguieron gente, en fin, invadieron un convento de monjas, a punto tal que cuando fueron derrotados en Huaki, se refugiaron en Oruro y el pueblo los sacó a pedradas. Esto generó en el norte, porque les recuerdo que no había Argentina en ese momento, sino que era un virreinato que formaba parte de él lo que hoy es Bolivia y el Alto Perú.
Es decir, que era parte, era tan parte nuestra como Salta, como Tucumán, Mendoza o Santa Fe. Por supuesto, los altoperuanos reaccionaron indignados y formaron un ejército para resistir esta invasión. Lo derrotaron en Huaqui, pero después de eso pasan otras cosas que no viene al caso de relatarlas puntualmente. La Junta de Gobierno de Buenos Aires, que se había impuesto en lo que es el territorio argentino, lo manda a Manuel Belgrano a que se haga cargo del Ejército del Norte y recupere esas tierras que se habían perdido por las barbaridades de Castelli, Monteagudo y sus acompañantes. Pues entonces Belgrano, que era otra clase de personas, que cuando en 1810 fue al Paraguay no fue a fusilar gente y a matar y a imponer a la fuerza, sino que se comunicó con el gobernador Velasco, con el Cabildo de Asunción, les dijo, por favor evitemos la fusión de sangre entre hermanos, hijos de un mismo suelo, vasallos de un mismo rey. Y lamentablemente no fue posible porque los paraguayos se resistieron y dijeron no, los porteños no nos van a manejar a nosotros. Pues Belgrano era un hombre distinto, muy distinto a Castelli y a Monteagudo. Entonces se enfrentó con los altoperuanos, comandados por el general Tristán, lo venció en Tucumán en 1812 y luego volvió a vencerlo en Salta el 20 de febrero de 1813. A través de una maniobra inteligente, en Salta se había instalado Tristán, apoyado por el pueblo de Salta, lo recibió alborozado, dice Ibarguren a Tristán. Los salteños eran hermanos de los altoperuanos, es decir, todos formamos parte del mismo virreinato y ellos eran sus vecinos, vinculados socialmente, familiarmente, etc. Pues Tristán se acuarteló en Salta y Belgrano subió desde Tucumán, pero en el lugar de entrar a Salta desde el sur, dio la vuelta por unos desfiladeros de las montañas que lo llevó un coronel Saravia, que conocía bien el territorio, entró por el norte, lo atacó a Tristán y lo venció. Ahora, el general Belgrano tenía muy en claro que esto no era una lucha de criollos contra españoles o de patriotas contra realistas, como la historiografía porteña nos quiere mostrar hasta el día de hoy, porque eran tan realistas uno como otros. Los dos luchaban bajo el estandarte de Fernando VII y la bandera española. Belgrano, ante el problema que le causaba esa identidad de bandera que hacía imposible en la batalla saber quién era el enemigo y quién el amigo, creó la bandera el año anterior. El triunvirato le prohibió usarla, le dijo que siguiera usando la bandera española. Belgrano era un hombre profundamente monárquico, quiso coronarla a la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina. Después le pidió a Carlos IV, ya repuesto en el trono Fernando, que nombrara rey de estas tierras al infante don Francisco de Paula, otro de sus hijos. Hasta el año 1819 le escribe a José María Paz y le dice, no soporto ver en nuestro escudo ese gorro, yo querría ver un cetro y una corona. No era pecado ser monárquico. En ese momento había una sola república que era los Estados Unidos, que no se sabía cómo iba a seguir. Él quería una monarquía temperada, una monarquía con un rey que estuviera controlado por un parlamento. Entonces esto de llamar realistas a los altoperuanos que defendían su tierra y patriotas a los nuestros, o los porteños, que los atacaban, es bastante difícil de sostener. Y esto de criollos y españoles no resiste el menor análisis. Toda la tropa altoperuana, toda la tropa era americana, toda, y muchos de ellos, la mayor parte, indios. Es decir, decirles españoles a estos criollos altoperuanos era realmente un disparate, no tiene ni ton ni son. Belgrano también lo supo, que cuando el coronel Felipe La Hera le lleva la rendición de Tristán, le dice, dígale a su general que se me destroce el corazón al ver derramar tanta sangre americana. Entonces, estamos en presencia de un individuo con una conducta noble, un hombre que estaba al servicio de una causa que uno puede compartirla o no, pero que no cometía atropellos, no utilizaba la violencia para someter a los demás, sino para defender la causa en la cual creía, y tenía claro que en ese momento había una guerra civil. Al año siguiente, 1814, Belgrano es enviado junto con Rivadavia por el director Posadas a España, cuando ya Fernando VII se había restituido al trono, a darle sus felicitaciones por su restitución y pedirle que se ocupara de estas tierras, un año más tarde. No los recibió Fernando, que como todos sabemos era poco menos que un imbécil,
y le escribieron a Carlos IV una reverente súplica pidiéndole, como les decía antes, que coronara como rey de estas tierras a su hijo, el infante don Francisco de Paula. No fue posible. Y en 1816 Belgrano, que impulsó como ninguno la sanción, la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán, propuso que esto fuera una monarquía y como no le había ido bien con los Borbones, propuso que el rey que se coronara fuera un descendiente de los incas. Obviamente esto era imposible y además el Congreso no pudo dirimir porque había dos posiciones muy encontradas, si iba a ser república o monarquía. Para satisfacción de los cordobeses, los 4 diputados por Córdoba defendieron, pero denodadamente, el sistema republicano. Y como no se pudo resolver, el Congreso se trasladó a Buenos Aires, donde terminó sancionando una constitución al servicio de los porteños que todo el resto del país rechazó. Prudencio, Belgrano era monárquico y creo que San Martín también. Sí. Pero lo importante no era ser monárquico o no monárquico, lo importante era ser absolutista o antiabsolutista. Belgrano y San Martín eran profundamente liberales, que era la idea que se aplicaba como novedad, y había dos vertientes, un rey constitucional o una república. Como lo hay hoy. Hoy hay monarquías constitucionales como la propia España, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, que son posiblemente los países que mejor funcionan y el sistema es realmente republicano. Hay otra cosa, también era cuestión de que se imponía la autoridad de alguien con la violencia y con la fuerza o se respetaba la opinión de todos para hacer algo en conjunto. Ahí estaba la gran diferencia. ¿Por qué esta guerra civil? ¿Por qué fusilar al que pensaba distinto y no quería someterse a las órdenes del que tenía un ejército más poderoso? Exacto. Entonces yo lo que quiero rescatar son las bondades del liberalismo, justamente. Así es. Bueno, se nos acabó el programa. Creo que hemos tratado muchos temas. Con García Elorrio vamos a seguir en el asunto de trabajar en la demanda del narcotráfico, que me parece interesantísimo. Y nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544.